Hola, buen día. Mi nombre es Laura Cecilia Alemán Pérez. Soy médico residente del tercer año de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental en la sede Querétaro. A continuación, voy a presentar el caso clínico paciente traumatizado por caída en contexto de accidente laboral. Los accidentes de trabajo en la construcción, tanto en número y gravedad de las lesiones sufridas, han tenido en la última década una trascendencia tanto humana, social y económica. Las caídas representan el 27% de los accidentes de trabajo en México. El trabajo en alturas sigue siendo una de las principales causas de muerte y de lesiones graves. Entre las causas más frecuentes tenemos caídas de tejados, caídas de escaleras y caídas de superficies frágiles. Se define trabajo en alturas, según la norma oficial mexicana 9 de la STPS, como las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.8 metros sobre el nivel de referencia. Esto también va a incluir el riesgo de caída en aperturas en la superficie de trabajo, como en las perforaciones, en los pozos, en los cubos y en los túneles verticales. Esta norma también establece las condiciones necesarias de seguridad para realizar este tipo de trabajos. Presentación del caso. Tenemos que el trabajador es un masculino de 41 años con una escolaridad secundaria, estado civil, unión libre, lateralidad diestro, originario de Querétaro, su puesto de trabajo es herrero y tiene una antigüedad de 1 año, 2 meses. Dentro de sus antecedentes tenemos los herederos familiares, solo cuenta con abuelo paterno con diabetes mellitus, personales no patológicos, habita en casa propia, o habita con esposa, 3 hijos y madre, de los cuales son dependientes económicamente de actividades extralaborales, imparte clases de baile 4 veces a la semana, de 1 a 2 horas. En actividad física, juega fútbol 5 veces a la semana. Y en personales patológicos, solo refiere traumáticos en una fisura en cuarto metacarpiano, mano derecha, en 2008, que fue tratado con manejo conservador. Puesto de trabajo actual. En la empresa en que laboraba tenía un giro de tratamiento y elaboración de productos de metal. Como ya habíamos mencionado, tenía un puesto de trabajo de herrero con una antigüedad de 1 año, 2 meses. Su jornada laboral era de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y les daban 1 hora de comida y sus vacaciones eran 1 vez al año, pero él no había tomado ningún periodo. Dentro de sus actividades, él nos comentó que era contratado por proyectos. En este proyecto tenía que transformar los materiales ferrosos en barandales. En 63, en aproximadamente 3 semanas tenía que terminarlos. Él se encargaba de preparar el material, las piezas de metal que pesaban de 5 a 15 kilos, realizaba los trazos sobre este material o lo cortaba, ya sea mediante serrucho manual, mecánico, cizalla manual o por corte con discos. También enderezaba y hacía el rebabeo. Al material, uno de los componentes mediante soldadura y posteriormente aplica diferentes acabados a la superficie para proteger el metal con pintura por medio de pistola de compresión. Al terminar de elaborar estos barandales, fue comisionado a Ciudad de México para su colocación. El lugar donde tenían que ser colocados barandales estaba a 10 metros de altura. Subían el material mediante sistema de polea y para acceder a este lugar tenían que subir mediante escalera recta. Posteriormente tenían que cruzar un techo de lámina para llegar a la área de colocación, donde ataban la línea de vida y colocaban los barandales mediante pijas con atornillador y colocaba aproximadamente 20 barandales al día. Equipo de protección personal, careta para soldar, arnés de vida, casco de seguridad, lentes de seguridad, guantes y cubrebocas. Dentro de los factores de riesgo a los que el trabajador estaba expuesto, tenemos psicosociales, como sobrecarga de trabajo física, responsabilidad sobre otras personas, ya que en ocasiones tenía ayudantes, y trabajo aislado, ya que él tenía que elaborar los barandales solo. También tenía factores ergonómicos como levantamiento de carga, movimientos repetitivos, posturas forzadas, hiperestación prolongada, esfuerzo físico. En físicos, vibraciones por las herramientas eléctricas que llegamos a usar, radiaciones no ionizantes, en este caso sería por la soldadura. En químicos estaba expuesto a sustancias irritantes, inflamables, explosivas y cancerígenas, como la pintura, que era de aceite, y tiner. Y en biológicos infecciosos no presentaba ninguno. En requerimientos del puesto era necesario que tenga capacidad visual, auditiva, motora, de comunicación tanto verbal como escrita, memoria, cálculo, análisis, deambulación, movilización de las extremidades superiores e inferiores, destreza con los dedos, esfuerzo físico y levantamiento de carga. Padecimiento actual. Inicia su padecimiento el 19 de julio del 2022. Al estar colocando barandales en edificación, sufre caída de 10 metros al romperse una de las láminas del techo que cruzaba para ingresar al área de trabajo donde estaba la línea de vida. Al ir cayendo, tomó posición fetal, cubriendo el rostro con los brazos. Sufrió contunción contra pavimento en rodilla derecha, ambos brazos que con el impacto se abrieron provocando contunción en cara, sin pérdida de la conciencia. Por lo que es llevado a atención médica hospitalaria, donde le toman radiografías para ver qué es lo que tiene. Al tomar las radiografías encontramos que en la extremidad superior derecha
Tiene fractura metaficiaria proximal de radio derecho y fractura luxación de radio carpal transescafocemolunar de mano derecha. Tuvo dos tiempos quirúrgicos. En el primero, hicieron una reducción cerrada con fijación externa con colocación de fijadores externos a radio distal a muñeca derecha. Posteriormente, 21 días después, hicieron una resección de los fragmentos óseos de cúpula radial más colocación de clavillo de Eisenman. Podemos ver, aquí está el radio, no está bien formada la cúpula porque retiraron esos fragmentos y el clavillo Eisenman fue retirado posteriormente. Esta es una radiografía reciente. Y posteriormente también realizaron una reducción abierta y fijación interna de compresión de escafoides derecho con tornillo canulado. Aquí podemos ver el tornillo canulado, pero también llegamos a ver que hay una artrosis. En la extremidad superior izquierda encontraron fractura supraintercondilia de húmero izquierdo expuesta y lesión del nervio radial izquierdo. En el primer tiempo quirúrgico realizaron reducción cerrada con fijación externa a húmero distal izquierdo punteados a cúbito proximal. En el segundo tiempo quirúrgico, que de igual manera fue 21 días después, hicieron una fijación interna con colocación de doble placa de reconstrucción a columna lateral y medial del húmero izquierdo, como se muestra en la radiografía. En la extremidad inferior derecha, lo que encontraron fue una fractura diafisiaria proximal de fémur derecho expuesta y fractura de rótula derecha expuesta. En el primer tiempo quirúrgico solo hicieron una reducción cerrada con fijación externa de tibia punteados a fémur derecho. 21 días después hicieron una fijación interna con colocación de clavo centromedular retrógrado a fémur derecho. Aquí se ve en la placa, incluso aquí se llega a ver el trazo de la fractura. Y también hicieron una fijación interna de sostén de rótula derecha con cerclaje. Aquí, como se muestra en la radiografía lateral. Okay. También el paciente presentó fracturas en cara. Para esto tomaron tomografías. Estas fracturas de cara fueron tratadas quirúrgicamente hasta el 19 de agosto de 2023, ya que en pacientes politraumatizados este tratamiento es diferido hasta que el paciente esté estable. Aquí en la tomografía, las fracturas que se encontraron fueron fractura del complejo orbitocigomático bilateral, fractura naso-orbitoetmoidal tipo 2 bilateral, fractura de la pared interna de la órbita bilateral, fractura sagital del paladar, fractura mandibular a nivel de sínfisis y fractura de mandíbula a nivel condilar alta bilateral. Esta fue tratada con reducción y fijación con elementos de osteosíntesis con placas, como se ve en esta tomografía. ¿Okay? ¿Dónde están las placas? También se usaron arcos metálicos en el maxilar y la mandíbula para realizar un bloqueo intermaxilar con los elásticos. Estos actualmente ya fueron retirados. El paciente fue dado de alta 7 semanas después de estar hospitalizado y continuó con su seguimiento con médicos especialistas mensualmente hasta que consolidaron sus fracturas. Conforme iban consolidando, solo le fueron dando rehabilitación en casa. Él, por su cuenta, fue a 8 sesiones de rehabilitación por la lesión del nervio radial. Lo dieron de alta de trauma el 12 de abril del 2023. El 21 de abril fue mandado a cirugía plástica y reconstructiva para que vieran lo de la lesión del nervio radial, ya que aún continuaban las molestias. Aquí el doctor refiere que requiere tratamiento quirúrgico y solicita electromiografía y preoperatorios. El 12 de julio de 2023 le realizan la electromiografía donde se reporta axonomesis sensoriomotora del nervio radial izquierdo. Posteriormente regresó con el cirujano plástico, pero él no se quiso operar. El 19 de julio de 2023 es enviado con nosotros a Salud en el Trabajo. El paciente actualmente presentaba dificultad para la deglución por ausencia de sus 4 incisivos y limitación en la apertura bucal, dificultad para enfocar, zumbido y disminución de la agudeza auditiva de oído izquierdo y disminución de la fuerza, limitación de los arcos de movilidad y dolor a la movilización de ambas extremidades superiores y de la extremidad inferior derecha. Es importante recalcar que nadie le había hecho caso sobre el zumbido de oídos y disminución de la agudeza auditiva, ni que le costaba trabajo enfocar. Exploración física. Se realizó un mini mental para ver si había alguna afectación a nivel mental, pero salió normal con 28 puntos. Cicatriz en mentón de 1.5 centímetros, normal. Ojo derecho con pérdida del paralelismo ocular que se desvía hacia arriba. Agudeza visual de ojo derecho 20-20 y ojo izquierdo 20-15. También presentaba nariz con desviación a la izquierda y con deformidad de pirámide nasal. Una apertura bucal máxima de 2.5 centímetros. Su trofismo era normal. Ausencia de 3 incisivos superiores y uno inferior. Y en oído izquierdo una estenosis del conducto auditivo del 95%. En las extremidades superiores encontramos que en la derecha tenía una circunferencia de brazo de 25.5 centímetros, estaba hipotrófica, ambas extremidades lo estaban.
cicatriz de 7 centímetros en codo, 6 centímetros en muñeca, arcos de movilidad disminuidos en codo y muñeca, fuerza muscular 4 de 5 en la escala de Daniels, sensibilidad conservada, reflejos sostenidos o normales y llenado capilar inmediato. En extremidad superior izquierda, la circunferencia de brazo es 24 centímetros, también hipotrófica, cicatriz de 18 centímetros en codo, los arcos de movilidad están disminuidos tanto en codo y muñeca, fuerza muscular 4 de 5 en la escala de Daniels, fuerza de presión disminuida, sensibilidad disminuida y reflejos sostenidos o normales, su llenado capilar inmediato. Aquí abajo están los arcos de movilidad que logra ver el paciente en flexión y extensión de la extremidad derecha y de la extremidad izquierda. En las extremidades inferiores encontramos una marcha independiente claudicante a expensas de extremidad inferior derecha por dolor. En la extremidad inferior derecha, que es la afectada, la circunferencia del muslo es de 45 centímetros, que nos refiere que está hipotrófico en relación con la otra extremidad, una cicatriz de 12 centímetros en rodilla. Arcos de movilidad estaba limitado principalmente a la flexión. La extensión era normal. Fuerza muscular 4 de 5 en la escala de Daniels, sensibilidad conservada, reflejos osteotendidosos normales y llenado capilar inmediato. La extremidad inferior izquierda se encontraba normal. Bueno, entonces nosotros realizamos un análisis de toda la información obtenida tanto en la historia clínica como en la entrevista del paciente, en la exploración física, en las notas médicas que el paciente nos proporcionó, en los estudios médicos que le hicieron al paciente para valorar qué secuelas tenía. Pero nosotros nos dimos cuenta que pues presentaba alteración a nivel visual y a nivel auditivo, por lo que se requirió una valoración por oftalmología, se mandó a realizar una audiometría y posteriormente una valoración por otorrino. Actualmente solo presentamos la valoración por oftalmología, fue valorado el 5 de agosto del 2023 y presentaba una hipertrofia pequeña derecha. Las versiones y suducciones no tenían limitaciones. Le hicieron el signo de Biel-Chomsky, donde es negativo, para descartar que esa alteración fuera por un daño a nivel del nervio. Su fondo de ojo en ambos era normal, entonces se quedó un diagnóstico de una hipertrofia de ojo derecho que se iba a corregir con prismas. El pronóstico del paciente es bueno para la vida, pero es malo para la función y para el trabajo. Se pasó a la evaluación de las secuelas con las tablas del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, ocupándose las siguientes fracciones: 287 para las fracturas de la cara, fracción 59 la fractura del radio, fracción 110 para la fractura del escafoides, fracción 59 para la fractura del húmero izquierdo, fracción 125 para la lesión del nervio radial izquierdo, fracción 176 para la fractura de patela derecha y la fracción 324 para el estrabismo vertical. Aquí se hizo uso de la cédula de incapacidad permanente parcial para las fracciones que tienen rango, dándonos estos porcentajes. Para los que no tienen rango, pues está el porcentaje normal. Y recordar que para las lesiones del nervio radial, pues no es una parálisis completa. Entonces, hay que reducirla proporcionalmente de acuerdo con el grado de impotencia funcional. Entonces, esto mediante la clasificación de Seddon y Sunderland. Y quedando el porcentaje que vemos en esta columna. Sumamos todo y da una incapacidad organofuncional de 151%. Pero como recordaremos, de acuerdo al artículo 494 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón no está obligado a pagar una cantidad mayor de la correspondiente a la incapacidad permanente total, aunque se reúnan más de 2 incapacidades. Y también aquí pusimos la pérdida de los dientes, pero como recordaremos, tienen derecho, de acuerdo al artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo, a que se le proporcionen prótesis y ortopedia necesaria. Entonces, por eso ya no tienen una fracción ni un porcentaje evaluable. Entonces, la importancia de este caso es que los accidentes representan un sufrimiento humano y costes económicos importantes. Por ejemplo, el paciente, él es el que mantiene a su familia, su esposa, 3 hijos y a su madre. Entonces, al no poder trabajar, va a repercutir en sus costos económicos. Además, es un paciente joven. Entonces, sí hay grandes pérdidas económicas importantes. Por eso, es necesario que cuando se realicen estos trabajos en alturas, cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de estos riesgos laborales, de acuerdo a lo establecido en la norma 9 de la STPS 2011. Entonces, también hay muchas fuentes donde se puede revisar cuáles son estas condiciones. Aquí tenemos unos ejemplos que nos da la OIT, qué se debe y qué no se debe hacer cuando se realiza trabajo en alturas. ¿Qué se debe hacer? Es procurar llevar a cabo tantas tareas como sean posibles desde el suelo. Trabajar desde andamios y no desde escaleras siempre que se pueda. Asegurarse que los trabajadores puedan subir al lugar desde donde trabajan y descender del mismo en condiciones seguras. Asegurar que el equipo que se proporcione sea adecuado, que no vaya a tener fallas. Tomar precauciones cuando se trabaja en superficies frágiles o cerca de ellas. Proporcionar protección en caso de caída de objetos. Asegurarse que el equipo es adecuado, estable y lo suficientemente sólido para realizar esa tarea. Y
prever procedimientos de evacuación y rescate en caso de emergencias. Aquí también es importante que los capacite y también que los estén supervisando, porque si no, puede haber este tipo de accidentes. Lo que no se debe hacer es sobrecargar las escaleras. Es importante revisar las etiquetas para ver cuál es la carga máxima autorizada. Igual, no inclinarse demasiado cuando se encuentren arriba de una escalera. Igual no deben apoyarse en una escalera o caminar en superficies frágiles como acrisilamientos o canaletas plásticas. Utilizar escaleras, no se debe utilizar escaleras cuando se realizan tareas agotadoras. Estas solo son para tareas sencillas. Y también no se debe permitir que una persona que no sea competente realice esas actividades de altura. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Por mi parte es todo. Quedo atenta a cualquier duda o comentario. Gracias.